Buenas tardes amigos, vamos a hacer un repaso de la gramática de latín pues que hemos visto de lo que corresponde a los pronombres relativos. Hay que decir que en español tenemos varios pronombres relativos como quién, como aquel, pero en latín el número de pronombres es más abundante y es que en latín tenemos por ejemplo pronombres interrogativos, tenemos pronombres relativos y pronombres personales, pronombres demostrativos. En español pueden ser muy similares, pero en latín no. Cuando preguntamos quiz, acuérdense que nos referíamos a persona. Entonces, quiz puede ser quién. Quién, obviamente, es un pronombre interrogativo que acepta masculino o femenino. Si decimos quién es la novia, evidentemente que la respuesta va a ser femenino, ¿verdad? Porque nos estamos refiriendo a la novia. No decimos, aún sabiendo que la novia es un sustantivo femenino, no decimos quiena. ¿Quiena es la novia? No. En latín, quién, al igual que en español, es un pronombre masculino y femenino. Tiene los dos géneros. Se pudiera decir de género común. Sin embargo, qui, ahí sí está referido solo al masculino. Is es el pronombre personal él. Ile se puede traducir en ocasiones como aquel, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que tener mucha paciencia porque ahorita más que buscar memorizar cada uno de los pronombres, conviene ubicarlos. Eso es lo primero. Vamos a revisar algo. Sí, vamos bien. Bueno, la letra A, masculinum. Vemos aquí a un lado, porque dice pronomina. El sustantivo nomen, que es nombre, es neutro. Entonces nos pone aquí unum pronomen, duo pronomina. Como es neutro, recordamos que los neutros normalmente hacen el plural en A, el nominativo, el acusativo y el vocativo. Bueno, entonces aquí ya tenemos por qué los pronombres. Cuando nosotros hacemos la pregunta, quis sacum portat, el nominativo es precisamente quis. ¿Por qué? Pues porque se está refiriendo al pronombre personal que ejerce la acción. ¿Quién lleva el saco? Es decir, ¿quién, aunque sea interrogativo, es el que lleva el saco? No sabemos quién sea, pero se refiere al que lo lleva. Saco está en acusativo porque es el objeto directo del que sufre la acción. Y portat es el verbo. Entonces, quis sacum portat nos refiere a que quis va a estar en nominativo, sacum en acusativo y portat pues el verbo simplemente. Servus sacum portat. En lugar de poner, o más bien, una vez que ya sabemos quién es este quién, valga la redundancia o el juego de palabras, la respuesta es el siervo. Entonces, por eso el siervo va a sustituir el lugar del quién y ahora en la afirmación el siervo lleva el saco. Ahora, ¿cómo se dice? Este siervo sustituyó esta pregunta. Bueno, ¿quién lleva el saco? El siervo lleva el saco. Aquí la pregunta cambia un poco porque es quis servus. Aquí no está preguntando por quién, porque si fuera quién, otra vez sería quiz, sino que aquí más bien está preguntando por qui. ¿Qué significa qui? Qui en este caso sería cuál. ¿Por qué? Pues porque no es un pronombre interrogativo, no, sino en todo caso sería un pronombre relativo. Y en este sentido está preguntando la relación con el siervo. O sea, ¿cuál siervo? ¿Cuál siervo es el que lleva el saco? Obviamente, la respuesta es servus qui, y ahí aparece otra vez como pronombre relativo. Servus qui sacum portat es Cyrus. Bueno, aclaro, a lo mejor no lo había mencionado nunca, pero conviene mencionarlo. Esta i
Y griega, su nombre lo dice, pues es griega, es una letra griega. Normalmente en latín, en latín clásico, no se pronuncia como una I, sino como una U, un tipo U francesa, o una U con, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, ¿verdad? Con los dos puntitos arriba, ¿verdad? Se me fue ahorita el nombre. Ese sería el sonido U. Entonces no se diría tal cual Cyrus con la I, sino Cyrus. Servus qui sacum portat es Cyrus. Cyrus. Bueno, no se preocupen por la pronunciación, solamente es cuestión, podemos decir, hasta de cultura general. Entonces, qui, como está en relación con servus, es también un pronombre personal, pero relativo, o sea, relativo a servus. Como está relativo a servus, también va en nominativo. Cuidado de pensar que sea genitivo, no es genitivo. Entonces, servus qui sacum portat es Cyrus, el siervo, el cual lleva el saco, es Ciro. Ojo, el cual se puede traducir también como cual o simplemente como quién. El siervo, quien lleva el saco, es Ciro. Está correcto, no pasa hasta allí nada. Ahora bien, is e ille, is, pone aquí, él, aquí nos falta, no nos falta, ¿verdad? Is ille servus sacum portat. Is también pudiera ser, ¿cómo traducirlo? Como is, pronombre demostrativo. Ille pudiera traducirse también como aquel. Y en este caso, ya no sería un pronombre personal, sino un adjetivo demostrativo, porque tenemos el sustantivo. Aquí a un lado tenemos is servus, ese siervo. Ille servus, en español, aquel siervo. En inglés y en otras lenguas no hay diferencia entre ese y aquel. En inglés y en otras lenguas pudiera ser lo mismo. En español sí. Entonces, decir is o ille servus es lo mismo. En latín, ese o aquel siervo lleva un saco. Iulius servum vocat. Quem servus quem Iulius vocat es Cyrus. Iulius eum illum servum vocat. Ahora bien, pasamos del masculino, bueno, sí, seguimos en el masculino, pero pasamos del nominativo ahora al acusativo. Julio llama al siervo. Siervo está en acusativo. Ahora bien, si queremos preguntar a quién o cuál siervo al que llama, si ustedes se fijan aquí a un lado, servum está en acusativo. Entonces, para preguntar a cuál siervo, tenemos que utilizar la palabra quem, porque quem es precisamente el pronombre personal, pero en este caso adjetivo, en acusativo, porque es el objeto directo, es a quien están llamando. Julio llama al siervo. ¿A qué siervo o a cuál siervo? El siervo, servus quem Iulius vocat, es Cyrus. Iulius eum illum servum vocat. El siervo al que Julio llama es Ciro. Julio llama, si decimos eum, sería a ese siervo. Si decimos illum, sería a aquel siervo. ¿Y de dónde sacamos esto? Bueno, pues el acusativo de is va a ser eum. El acusativo de ille va a ser illum. Bueno. Iulius dominus servi est. Cuius servi? Si Cyrus es servus cuius dominus Iulius est. Iulius dominus eius o Ilius servi est.
Iulius servum malum dat. Cui servo, servus qui Iulius malum dat es Cyrus. Iulius ei illi servo malum dat. Bueno, hasta aquí. Si ustedes se fijan, aquí ya introdujimos un nuevo caso que es el genitivo. Julio es señor del siervo. Aquí la pregunta sería ¿de cuál? Bueno, pues de cuál en latín se vuelve a declinar el pronombre y es cuius. Entonces sería cuius servi, ¿de cuál siervo? Los dos están en genitivo singular masculino, porque tienen que coincidir en caso, género y número. Ahora bien, Ciro es un siervo del cual, ojo, este es genitivo y este no. Entonces, este del cual funciona como un pronombre relativo, pero en genitivo. Cuando hablamos de genitivo hay que recordar que hablamos de posesión o pertenencia. Entonces, Ciro es siervo del cual es o de cuyo señor es Julio o del cual el señor es Julio. Quizá esa sea la más correcta. Del cual el señor es Julio. ¿Eh? Bueno, y aquí ya tenemos el genitivo. Julio es señor de ese o también de aquel siervo. Esto es el genitivo de is o ile, ¿verdad? Hay que recordar otra vez que genitivo nos habla de posesión o pertenencia. Perdón. Cuando hablamos ahora aquí, o cuando leímos esta de acá, nos fijamos que dice servo y no servum. Si dijera servum malum, entonces sí diríamos, ah, caray, es un siervo malo. Pero no, aquí servo está en dativo y malum está en acusativo. Pero vean bien ese malum, porque ese malum no es un adjetivo. Si fuera adjetivo sería malo, pero no es adjetivo, es un sustantivo. ¿Y qué significa malum en latín? Ya lo deberíamos de saber. Malum significa manzana. Entonces, Julio da al siervo una manzana. Aquí estamos, en caso dativo. Entonces, cui va a ser la pregunta para decir a quién o para quién. En este caso, como estamos hablando de pronombre, va a ser a cuál siervo. ¿A cuál siervo? Pues da la manzana. El siervo al cual Julio da una manzana, malum, es Ciro. Julio da una manzana, ojo, ei o illi es la forma dativo singular masculino. Julio da una manzana a ese o a aquel siervo. Vamos a continuar. Sacus acervo portatur. Acuo servo, servus aquo sacus portatur est Cyrus. Sacus ab eo o illo servo portatur. Servi saccos portant. Qui servi qui saccos portant sunt Cyrus et Leander. Y, ojo, y o illi servi saccos portant. Vamos otra vez. Aquí nos introduce el caso ablativo. En el caso ablativo, nosotros ponemos la preposición a para hablar de por, para hablar de con. Bueno, en ocasiones no es con, más bien por o desde o de. El saco es llevado, hay que recordar que portatur es la forma pasiva del verbo portar o del verbo llevar. El saco es llevado por el siervo. Y si ustedes se fijan, aquí la pregunta es acuo. Acuo se traduciría, porque es ablativo, por cuál. Acuo servo, por cuál siervo.
el siervo por el cual el saco es llevado es Ciro. El saco por ese o por aquel siervo es llevado. Bueno, de nuevo, si hay alguna duda, pausen el video, regrésense, den una repasada y adelante. Y de todas maneras, si alguna cuestión de pronto no queda clara, también comuníquense con un servidor. Estoy en la mejor disposición de apoyarles. Bueno, continuamos. Servi sacos portant. Qui servi qui sacos portant. Esto ya lo leímos. Perdón. Los siervos ahora ya es plural. Es el nominativo plural masculino. Los siervos llevan sacos. Este qui ahora es un plural. Qui servi. Si ustedes se fijan aquí a un lado tenemos pluralis nominativus. El nominativo plural qui y ili. Ahí están ya los tres, ¿verdad? Bueno, aquí ya nos va poniendo los otros, pero aquí están ya estos tres. Entonces, qui servi, ¿cuáles siervos? Los siervos, los cuales llevan los sacos, son Ciro y Leandro. Esos o aquellos siervos llevan sacos. Iulius servus vocat, quos servos, serviquos Iulius vocat, sunt Cyrus et Leander. Iulius eos illos servos vocat. Iulius dominus servorum est, quorum servorum, servi quorum dominus est, Iulius sunt Cyrus et Leander. Esta está más difícil. Iulius dominus eorum iliorum servorum est. Bueno, no vamos a empezar por la difícil, sino por las fáciles. Iulius servos vocat. Julio llama a los siervos. Este es el complemento directo de servus. Entonces, al ser complemento directo, es el acusativo. Ahora bien, este acusativo, ¿cómo es en plural? Quos servos, ¿cuáles siervos? Los siervos a los cuales Julio llama son Ciro y Leandro. Julio llama a esos siervos o a aquellos siervos. Ojo, ¿verdad? No hay que tener miedo. Hasta ahí vamos bien. Aquí está el acusativo y aquí está quos, eos y los. Si ustedes se fijan, nos estamos aprendiendo esos cuadritos que en un momento aparecían así muy revoltosos y que no sabíamos ni cómo usar. Bueno, pues ahí están. Pero con mucha paciencia, de pronto hay que repasar y repasar. Recuerden esa frase que les he dicho muchas veces, repetitio mater successorum est. La repetición es la madre de los éxitos. Bueno, y ahora vamos a esta parte que es un poco más difícil. Iulius dominus servorum est. Julio es señor de los siervos. Aquí la pregunta es quorum. ¿De cuáles siervos? Los siervos de los cuales es señor Julio son Ciro y Leandro. Por eso decía que era un poco más complicada esta, porque el verbo ser aquí no es el verbo principal, el sujeto es servi. Entonces el verbo principal tiene que estar en plural. Por eso todo este enredo. Los siervos de los cuales es señor Julio son, el verbo principal es sunt, son Ciro y Leandro. Julio es señor de esos o de aquellos siervos. Por eso eorum e ilorum van a estar en concordancia en género, número y caso con servorum, genitivo plural masculino. Aquí está a un lado la palabra genitivo. Vamos a la siguiente página. Esta siguiente página, pues ya vamos continuando con los plurales. Aquí ahora tenemos el dativo y el ablativo.
Para el dativo, Iulius servis maladat, quibus servis, servi quibus Iulius maladat sunt Cyrus et Leander. Y luego y no sé qué sea, para ser honestos. Así va a ser Iulius, perdón, sí. Iulius is o illis servis maladat. Vamos traduciendo primero esta. Julio da manzanas a los siervos. ¿A cuáles siervos? Ojo, quibus es el dativo plural masculino de qui, ¿verdad? Entonces, qui, que, quod. Esta palabra es de nuevo el pronombre personal, en este caso como adjetivo, pero en caso dativo, para preguntar a quiénes, a cuáles siervos, los siervos a los cuales Julio da manzanas son Ciro y Leandro. Julio da manzanas a esos o también a aquellos siervos. Y aquí con eso terminamos el dativo. Vamos ahora al caso ablativo, muy similar al dativo, de hecho idéntico, pero es dativo, es ablativo. ¿Por qué? Porque normalmente tiene alguna preposición propia del caso ablativo, que normalmente el caso ablativo es un circunstancial, normalmente, pero como en este caso no necesariamente es un circunstancial, pudiera ser también el caso de un ablativus agens. ¿Qué significa eso? Ablativo agente, es decir, para decir por quién se hacen las cosas, como es el caso, dice, Sacia servis portantur, los sacos son llevados por los siervos. Entonces, el ablativus agens es el ablativo agente. ¿Quién es el agente que lleva los sacos? Pues los siervos, ¿verdad? Sacia servis portantur, a quibus servis, servia quibus saci portantur sunt Cyrus et Leander, ab is o illis servis saci portantur. Bueno, vamos aquí a traducir. Dice, los sacos son llevados por los siervos. Estos siervos es un ablativo que no tiene que ver con el circunstancial, sino más bien con un agente. ¿Verdad? Los que llevan son ellos. ¿Por cuáles siervos? Los siervos por los cuales los sacos son llevados son Ciro y Leandro. Por esos o por aquellos siervos los sacos son llevados. Bueno, yo sé que esta parte de la gramática es más difícil, pero tengan paciencia y vamos con calma avanzando, primeramente Dios. Esto era el masculino. Vamos ahora al femenino. El femenino nos va a presentar aquí el nominativo, el acusativo, genitivo, dativo, ablativo. Y luego los plurales. Bueno, nominativo. Anchila abest. Que anchila? Anchila que abest es Shira. Ea o illa anchila abest. La esclava no está presente. Que se puede traducir como ¿cuál? ¿Cuál esclava? La esclava que no está presente o que está ausente es Cira. Esa o aquella esclava está ausente. Esa o aquella, de nuevo son adjetivos demostrativos. Acusativo. Iulius ancilam vocat. Quam ancilam, ancilla quam Iulius vocat es Cira. Iulius eam o illam ancilam vocat. Julio llama a la esclava o a la sierva. ¿A cuál esclava? La esclava a la cual Julio llama es Cira. Julio llama a esa o también a aquella sierva. Vamos al caso genitivo. Iulius Dominus ancille est, cuius ancille Cira est
ancilla cuius dominus Iulius est. Iulius dominus eius o Ilius ancille est. El genitivo, en este caso genitivo singular, va a ser idéntico al masculino y al neutro singular. Julio es señor de las siervas. ¿De cuál? De la sierva, perdón, no siervas. Si fuera de la sierva sería ancillarum, pero no. ¿De cuál sierva? Cira es la sierva de la cual Julio es señor. Julio es señor de esa o de aquella sierva. En este caso, por eso está en genitivo singular femenino. Eius, aunque parezca masculino, e Ilius, aunque parezca masculino, son femeninos y por eso concuerdan en caso, género y número con ancille. Bueno, vamos al caso dativo. Iulius ancille malum dat, cui ancilla cui Iulius malum dat es syra. Iulius ei o illi ancille malum dat. Julio da una manzana a la sierva. ¿A cuál sierva? La sierva a la cual Julio da una manzana es Cira. Julio da a esa o a aquella sierva una manzana. Bueno, ustedes podrán ver que va cambiando ei, va cambiando eius, va cambiando eam, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ea, illa. Pues va cambiando porque es la declinación de este adjetivo demostrativo. Bueno, vamos ahora al caso ablativo. Iulius ab ancilla salutatur. Aqua ancilla aqua Iulius salutatur est syra. Iulius ab ea illa ancilla salutatur. Julio es saludado por la sierva o por la esclava. ¿Por cuál sierva? La sierva por la cual Julio es saludado es Cira. Julio por esa o por aquella sierva es saludado. Bueno, antes de ir al plural, vamos a conectar la computadora porque ya se está descargando la batería. Denme un segundo y voy por el cable, no me tardo nada. Listo. Ya está cargando, ya continuamos. Bueno, vamos ahora al plural, que es ahí donde nos habíamos quedado, el plural femenino. Yo les quiero recomendar aquí, si les sirve la tablita, adelante. La tablita es muy práctica porque de alguna manera pues nos ayuda a ubicar, ¿verdad? Pues a más o menos esquematizar, pero esta forma de estudiar en contexto es mucho mejor, porque al estudiar en contexto entonces utilizamos realmente las palabras y así podemos ubicarlas más fácil en lugar de aprender solamente tablas y tablas y nunca entender el latín. Es un problema. Bueno, vamos a comenzar. Ancille absunt. Que ancille? Ancille que absunt sunt syra et delia. E o ille ancille absunt. Iulius vocat ancilla. Perdón, Iulius. Hasta aquí, este ya es acusativo. Nominativo plural de rosa, rose, pues rose, ¿verdad? Entonces aquí es el plural.
Las esclavas o las siervas están ausentes. ¿Cuáles esclavas? ¿Cuáles siervas? Las siervas, las cuales están ausentes, son Cira y Delia. Esas o aquellas esclavas están ausentes. Vamos al acusativo. Iulius ancillas vocat. Quas ancillas? Ancile quas Iulius vocat sunt Cira et Delia. Iulius eas o illas ancillas vocat. Julio llama a las esclavas o llama a las siervas. ¿A cuáles siervas? Las siervas a las cuales Julio llama son Cira y Delia. Julio llama a esas o a aquellas siervas. Ese es el acusativo, ¿verdad? Eas, acuérdense, rosas el plural, ¿verdad? Que será, coinciden en caso, género y número. Caso acusativo, género femenino, número plural. Genitivo, el caso genitivo. Aquí de todas maneras tenemos a un lado la explicación. Quarum, earum y larum. Recuerdan que para el masculino el genitivo era quorum, eorum y lorum. Bueno, pues aquí simplemente es con A porque es femenino. Iulius dominus ancillarum est. Quarum ancillarum? Ancile quarum dominus est Iulius sunt Cira et Delia. Iulius dominus earum o ilarum ancillarum est. Julio es señor de las siervas. ¿De cuáles? Ahí está el genitivo. ¿De cuáles siervas? Las siervas de las cuales es señor Julio son Cira y Delia. Julio es señor de esas o de aquellas siervas. Dativo, caso dativo. El dativo y el ablativo van a ser igual al masculino, así que paciencia en esto. Iulius ancillis maladat. Quibus ancillis? Ancile quibus domin Iulius, maladat sunt Cira et Delia. Iulius dat is o illis ancillis mala. Ojo, mala no es adjetivo, sino que es el sustantivo plural neutro de la palabra malum, mali, que significa manzana. Julio da manzanas a las siervas. Perdón. ¿A cuáles siervas? Las siervas a las cuales Julio da manzanas son Cira y Delia. Julio da a esas o a aquellas siervas manzanas. Aquí simplemente lo cambié, pero sería lo mismo decir Julio da manzanas a esas o a aquellas siervas. Vamos al caso ablativo. Iulius ab ancillis salutatur. A quibus ancillis? Ancile a quibus Iulius salutatur sunt Cira et Delia. Ab is o illis ancillis Iulius salutatur. El ablativo de nuevo es un ablativus agens, un ablativo agente. Julio es saludado por las siervas. Esos son ellas son los agentes, las que realizan la acción de saludar. Julio es saludado por las siervas. ¿Por cuáles siervas? Las siervas por las cuales Julio es saludado son Cira y Delia. Por esas o por aquellas siervas Julio es saludado. Muy bien. Ahora vamos al neutro. Acuérdense que tenemos 3 géneros en latín: masculino, femenino y neutro. Ahora vamos al neutro. Recordar que normalmente el neutro hace referencia a cosas, ¿verdad? En latín, estoy pensando si hay también en latín personas con neutro, pero creo que no. En griego sí. La palabra esclavo
en latín, o puede traducirse también como puer, un joven, siervo, servus, pero en griego la palabra paidión, que puede ser usada para niñito o para siervo, está en neutro, pero en latín parece que no. Bueno, en latín entonces el neutro normalmente lo referimos a cosas. Denme un segundo. Muy bien, vamos bien. Primero, neutro, singular nominativo, quid o quod, id o illud, perdón. Quod también se pregunta como en, también pudiera ser como pregunta, perdón. Quid est annulus. Bueno, vamos a terminarla. Quid est annulus? Annulus est ornamentum. Quod ornamentum? Annulus est ornamentum quod digitum ornat. Id o illud ornamentum pulcrum est. Quid. Hay que recordar que quid no es quién, sino qué. ¿Qué es un anillo? ¿Qué es un anillo? Un anillo es un adorno, ornamentum. Quod, ¿cuál adorno? ¿O qué tipo de adorno? El anillo es un adorno el cual adorna el dedo. Id, illud, ese o aquel adorno es hermoso o es bello. También puede traducirse como bello. Ese es el nominativo. Acusativus. También es quid, porque recordemos que en los neutros el nominativo, el acusativo y el vocativo son iguales. Y si ustedes se fijan, pues son iguales. Solo que la función es diferente, porque aquí no va a ser nominativo, sino acusativo, es decir, objeto directo. Quid Lydia in collo habet, ornamentum habet, ornamentum habet. Quod ornamentum, ornamentum quod Lydia in collo habet, es linea margaritarum. Lydia id o illud ornamentum amat. ¿Qué tiene Lidia en el cuello? ¿Qué tiene Lidia en el cuello? Tiene un adorno. ¿Cuál adorno? Obviamente si le pusiéramos cuál adorno tiene, pues sería el objeto directo esto, ¿verdad? El adorno, el cual Lidia tiene en el cuello, es una línea de margaritas o de perlitas, ¿verdad? Lidia ama ese o aquel adorno. Esto es el acusativo porque es el complemento directo del verbo amar, ¿verdad? Vamos al siguiente. Genitivo, todavía genitivo singular. Cuius, eius, illius. Igual que el masculino, igual que el femenino. Pretium ornamenti est, y aquí nos pone HS. No sé qué sea HS, para ser honestos. Pero bueno, aquí lo traduce simplemente como sesterci. Es sesterci. Bueno, vamos a ponerle centum. Sí, creo que sí va a ser centum. HS lo vamos a traducir como sesterci y C como centum, ¿verdad? Pretium ornamenti est sestercii centum. Cuius ornamenti, ornamentum cuius pretium est sesterci centum, est annulus. Pretium eius o illius ornamenti est sesterci centum. El precio del adorno es 100 sestercios. Ahora aparece el genitivo. ¿De qué adorno? No es, también podríamos decir de cuál, pero no vamos a decir nunca de quién.
¿De qué adorno? ¿De cuál adorno? El adorno del cual el precio es 100 sestercios es el anillo o es un anillo. El precio de ese o de aquel adorno es 100 sestercios. Muy bien. Dativo. Fluvius opido aquam dat. Qui opido, opidum qui fluvius aquam dat es capua, o capua, más bien capua. Fluvius y ei o illi opido dat aquam dat. Ese es el dativo. Entonces, el río da agua a la ciudad. ¿Cuál río? No, perdón. ¿A cuál ciudad? La ciudad a la cual da agua el río es Capua. El río da agua a esa o a aquella ciudad. Paciencia, vamos repasando, vamos repitiendo en un dado caso si hubiera dudas, pero sobre todo paciencia. Bueno, Cornelius in parvo opido habitat, in quo opido, opidum, ese es el ablativo, ese era el dativo, perdón. Opidum in quo Cornelius habitat est tusculum, in eo o illo opido habitat Cornelius. Cornelio vive en una pequeña ciudad. ¿En cuál ciudad? Acuérdense que aquí el in nos indica un lugar estable. Entonces, como no es movimiento, es caso ablativo. ¿En cuál ciudad? La ciudad en la cual Cornelio habita es Túsculo. En esa o en aquella ciudad vive Cornelio. Bueno, vamos ahora al plural. En el plural neutro vamos a tener de nuevo nuestros 5 casos. Seguramente ustedes han advertido que no tenemos vocativo. El vocativo no lo tenemos como pronombre relativo porque normalmente se llama, se invoca directamente. Por ejemplo, Juan, María, Daniel, oh Señor, Señor Jesús, etcétera, etcétera. Pero no decimos, María, la cual es mi sierva. Pues no, porque decir así sería una frase, ¿cómo decirlo? Indicativa, no imperativa. Y el imperativo, el mandato, requiere pues una interjección o una palabra en vocativo, incluso un verbo en imperativo. En este caso no lo tendría. Por eso solamente tenemos los 5 casos restantes aquí. Bueno, vamos al neutro. Ojo, el neutro plural nominativo, pero neutro va a ser que, va a ser ea y va a ser illa. Que opida prope Roman sunt, nominativo. Bueno, primero leemos todo. Ostia tusculum sunt opida que prope Roman sunt. Ea o illa opida prope Roman sunt. Primero, ¿cuál es? No cuál, pero ¿cuál es en sentido neutro? Que es nominativo neutro plural. ¿Cuáles ciudades están cerca de Roma? Son 2 ciudades. Aquí me detengo un poco con el puerto de Ostia, que ya habíamos dicho que era una ciudad muy comercial, muy grande, que también allí murió Santa Mónica, la madre de San Agustín, ¿verdad? Entonces, Ostia y Túsculo son ciudades, las cuales están cerca de Roma, o son las ciudades las cuales están cerca de Roma. Esas o aquellas ciudades están cerca de Roma. Bueno, este es el nominativo. Acusativo. Albinus ornamenta vendit. Que ornamenta que albinus vendit sunt annuli.
ea o illa ornamenta vendit albinus. Ya. Albino vende adornos. ¿Cuáles adornos o qué tipo de adornos? Los adornos los cuales Albino vende son anillos. Esos o aquellos adornos vende Albino. Muy bien. El acusativo es igual al nominativo porque es el neutro, y hay que recordar que son idénticos nominativo, acusativo y vocativo. Hay que decir que aquí está muy similar al nominativo, pero es acusativo porque se trata del objeto directo. Bueno. Pretium ornamentorum est sestercientum. Quorum ornamentorum ornamenta quorum pretium est sestercientum annulisunt. Pretium eorum o illorum ornamentorum est sestercientum. Bueno, el precio de los adornos es de 100 sestercios. ¿De cuáles adornos? Los adornos de los cuales el precio es 100 sestercios son los anillos. El precio de esos o de aquellos adornos es de 100 sestercios. El genitivo, recuerden que es posesión o pertenencia en general, ¿verdad? Ya vamos a terminar esta parte que sí está pesadita. Es la gramática. Las gramáticas o la gramática en general es lo más pesado de las lenguas, pero podríamos decir que es su estructura. Entonces, sí la necesitamos, ¿verdad? Bastante. Bueno. Fluvii opidis aquam dant. Quibus opidis, opida quibus fluvii aquam dant sunt capua et brundisium. Fluvii is illis opidis aquam dant. Aquí ya tenemos en nominativo plural y aquí tenemos el caso dativo en plural, ¿verdad? Los ríos dan agua a las ciudades. Opidis es el dativo plural neutro de opidum, opidi. Entonces, los ríos dan agua a las ciudades. ¿A cuáles ciudades? Las ciudades a las cuales los ríos dan agua son Capua y Brindisi o Brundisium. ¿No? También en esto siéntanse muy tranquilos. Si no conocen la palabra en español, pues tranquilamente pongan en latín, no pasa nada. Los nombres propios, ¿verdad? O incluso los nombres propios que son nombres de ciudades o ríos o de personas. Entonces, tranquilos en esto. Los ríos dan a esas o a aquellas ciudades agua. O también, los ríos dan agua a esas o a aquellas ciudades. Vamos al caso ablativo. Femine ornamentis delectatur. Quibus ornamentis ornamenta quibus femine delectantur sunt margarite et gemme. Is o illis ornamentis delectantur femine. Bueno, las mujeres, esto está en nominativo, las mujeres se deleitan o son deleitadas con los adornos. Entiéndase por adornos no lo que normalmente ponemos en las casas, sino podemos hasta traducir por la joyería, ¿verdad? ¿Por cuáles adornos? Los adornos con los cuales o por los cuales, las dos acepciones son válidas, las mujeres son deleitadas, son las margaritas y las gemas. Con esos o con aquellos adornos son deleitadas las mujeres. Muy bien, terminamos solo esta parte de los pronombres relativos. Hay otro tipo de pronombres que no son relativos, sino que más bien son los pronombres demostrativos. Si ustedes se fijaron,
habíamos visto is, ile, que significan este y ese. Perdón, ese y aquel. Pero ahora tenemos otro pronombre que es el pronombre ik. El pronombre ik, cuidado, no solo es un pronombre. La palabra ik no solo es un pronombre, sino que también puede ser un adverbio del lugar. Aquí. ¿Recuerdan ustedes aquella expresión, verdad? Ik et nunc. Aquí y ahora. El ik et nunc. Aprovechar el aquí y el ahora. Bueno, como adverbio de tiempo, pero como adverbio de lugar, es aquí. Pero en este caso, como pronombre, pues es este. Y entonces tenemos ik, ek, ok. Aunque nos ponga aquí la palabra pronombre, que sí es correcta, cuando tenemos un sustantivo junto al pronombre, entonces no va a ser un pronombre demostrativo, sino un adjetivo demostrativo, porque está precisamente junto a un sustantivo, y el pronombre es el que va en lugar del nombre. Bueno, ¿cómo se declina este pronombre? Ik, nominativo, genitivo, uius, acusativo, unc, dativo, uic, ablativo, ok. El plural, y, orum, acusativo, os, dativo, is, ablativo, is. Cuidado con la interferencia del inglés, porque no faltaría. Permítanme un momento. No pasa nada. Bueno, ya nos empezó la perrita a ladrar. Vamos a ver si podemos pausar esto. ¿Ya? No pasa nada. Listo, parece que ya se cayó la perrita. Bueno, entonces tenemos, cuidado, la lengua materna, la lengua inglesa decía que pudiera generarnos un problema para decir hic, hunk. No es ni hic ni hunk, es ik, es unk, es uius. Si decimos ik murus, la traducción sería este muro. Unk murus, a este muro, perdón. Uius muri, de este muro, y así sucesivamente. Murus es masculino, murus muri, como dominus domini. Entonces se van a adecuar o se va a adecuar este pronombre al sustantivo que anteceda. En el caso del femenino, vía, que vía es camino, vía vie, al igual que rosa rose, bueno, pues tenemos ec vía, este camino. Uius vie, de este camino, es genitivo. Y pues todo lo demás igual, como ya lo conocemos, como rosa rose, ¿verdad? El neutro verbum es palabra. Entonces, hoc verbum sería esta palabra. Uius verbi, de esta palabra. Y pues lo demás, de nuevo, como ya lo conocemos. La recomendación es practicar, no hay otra cosa más que practicar. Bueno, hasta aquí vamos a terminar esta parte de la gramática. No quiero todavía avanzar a las tareas porque las tareas son un poco complicadas, más que esto evidentemente, pero quisiera darles un subsidio más. Dejen hacer grande este para que me vean y ahorita les explico en qué consiste el subsidio. Ay Dios, perdón, creo que... me fui muy abajo. Ahí está, muy bien. Es cierto, pues, ¿verdad?, que está un poquito difícil esto, pero encontré ¿cómo se llama? Un subsidio que se llama Exercitia Latina. El Exercitia Latina es precisamente
exercitium, que es ejercicio en singular, en plurales, pues exercitia. Entonces serían los ejercicios en latín. Este subsidio es muy práctico porque nos va a poner más ejemplos, más tareas de las que hemos hecho. Se los presento. Ay, Dios mío, disculpen ahorita como que está fallando esto. Ya, muy bien. Hacemos pequeño esto y pasamos a la exercitia. Aquí tenemos este librito que se llama también Lingua Latina per se Illustrata, que es la editorial que estamos siguiendo, parte 1, Familia Romana, y aparecen Exercitia Latina número 1. ¿Por qué no decimos exercitia? Porque esta T con la I es sibilante, entonces se suaviza un poco y sería exercitia, pero no siempre, porque aquí tenemos latina y no es ladina o lacina, no, es latina. Bueno, cuando normalmente después de la I hay una vocal, se oye como Z, exercitia. Cuando no, pues no, es como una T fuerte. Pero bueno, ahí tenemos. Entonces avanzamos, vamos a irnos un poquito más rápido para llegar a estas lecciones. De cada lección va a aparecer una, ¿cómo se llama? Un ejercicio, ¿cómo se dice? Que apoye pues la lección. Si ustedes se fijan, aquí tenemos capítulo primero, lección prima. Italia en Europa, y aquí tenemos los verbos para completar. Italia en Europa est, Galia en Europa est, Italia et Galia en Europa sunt. Aquí ya vamos en la lección capítulo 8, si no me equivoco, o 7. Sí, ya estamos en el capítulo 8. Entonces, mi recomendación es que vayamos a Lingua Latina per se Illustrata, esta Exercitia Latina, y nos vamos directamente al capítulo 8, que va a estar... Está muy lento esto. Ahorita por aquí va a estar. Ese capítulo, no, ya nos pasamos. Estamos en el 11. Capítulo 10, capítulo 10, 9, 4, 7. Bueno, 4, 7 todavía está bien. No, capítulo 9, perdón. Pensaba que eran capítulo 4, 7. Y capítulo 8. Son muchos ejercicios para hacer del capítulo 8. Entonces, adelante. Pero no les recomiendo ahorita responder las preguntas, sino más bien irnos con calma. Capítulum octavum, lectio prima, versus 1 al 35. ¿Qué significa versus 1.35? Que nos vamos a ir a nuestro libro y vamos a buscar en los números de a un lado o del flanco esos números, ¿verdad? Aquí tenemos capítulo 8, desde donde empieza el capítulo 8. Muy bien. Aquí empieza en la anterior. Aquí empieza el capítulo 8. Y si se fijan, tenemos los números del flanco que están aquí. 1, 5, 10, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los versus 1.35. Entonces, vamos a tratar de completar esto poco a poco. Aquí tenemos las palabras con las cuales completar. In arbini sunt multe et alia. Bueno. Ahorita no me acuerdo qué había, pero recuerdo que había margaritas y lilas, ¿verdad? Entonces, in taberna, ojo, taberna no es nominativo sino ablativo. In taberna albini sunt multe margarite et nominativo lilia. ¿Por qué lilia? Porque lilium
es neutro y el nominativo plural neutro es lilia, et lilia. Et alia ornamenta. Albinus est tabernarius qui ornamenta. ¿Qué hace con los adornos? Pues vende, vendit. ¿Dónde está? Aquí debe de estar vendit y todos estos verbos, pero bueno, es cuestión de ir completando, ¿verdad? Bueno, no está vendit. Albinus est tabernarius qui ornamenta. Ornat, yema. Emit es comprar. Aspicit, mirar. Achipit, recibir. Abit, abeunt. Esto es salir, salieron. Sería cuestión de revisar para no echarles mentiras. Pero igual ustedes pueden poner las palabras que consideren correctas aquí y después revisar con el texto. Lo interesante aquí es que con este subsidio podamos practicar más. De pronto, si alguien se traba y dice no me sale, pues a repetir y a ejercitarse. Vuelvo al punto. Acuérdense de ese adagio latino. Repetitio mater successorum. La repetición es la madre de los éxitos. Terminamos con esto. Les envío entonces la clase de este día y el subsidio. Gracias, que tengan un excelente día.